Bien, buenas noches con todos. Nuevamente bienvenidos a la especialización en la gestión de recursos humanos de la Ley de Servicio Civil. ¿No? El día de hoy vamos a abordar la sesión número 8 del módulo 2, ¿no? Regímenes laborales del servicio civil y clasificación de los servidores públicos, ¿no? Es la última sesión del módulo número 2, ¿no? Que vamos a abordar el día de hoy, referido a el periodo de prueba, ¿no? Recordemos que este módulo segundo estuvo conformado por 8 sesiones, ¿no? Hemos visto cada una de ellas a lo largo de estas semanas, ¿no? Durante este mes precisamente, ¿no? Y vamos a culminar el día de hoy con el periodo de prueba perteneciente al proceso de incorporación al servicio civil, ¿no? Todo en el marco de la ley 30057, ley del servicio civil, ¿no? Entonces el periodo de prueba está referido a servidores civiles bajo el nuevo régimen de la ley 30057, ¿no? Ley del servicio civil. En esta sesión número 8, ¿no? Vamos a abordar el periodo de prueba, como les comentaba, ¿no? Siendo la descripción de los temas que vamos a ver hoy, ¿no? El sistema administrativo de gestión de recursos humanos y sus sistemas, ¿no? Ya, digamos, ahí una pincelada de lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, pero para que quede claro, ¿no? Y para que finalice, digamos, este módulo, ¿no? Con, digamos, ya la sapiencia de el conocimiento de cada uno de estos sistemas, ¿no? Y de los subsistemas donde los cuales nos ubicamos y de qué es de interés en la gestión de los recursos humanos. El punto número 2, periodo de prueba, nociones generales, vamos a revisar ya entrando al tema, aterrizando al tema particular, ¿no? Y el punto número 3, ¿no? El periodo de prueba ya referido a los directivos públicos, ¿no? Y a los servidores civiles de carrera y de actividades complementarias, ¿no? En el marco de la ley del servicio civil. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿no? Como siempre, si tienen alguna consulta o duda, la pueden formular vía el chat, ¿no? O al final de la clase también, ¿no? De hecho, ahí vamos a resolver cada una de las consultas que puedan formular, ¿no? Si es posible, también podemos abrir micrófono para alguna consulta, no solamente referido a este tema, sino también sobre los temas que hemos visto a lo largo del diplomado o de la especialización. Y también si hay alguna dificultad con la conexión, me lo hacen saber para poder, digamos, subsanar el inconveniente. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con el tema, ¿no? El sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Para que quede bastante claro, ¿no? Y sus subsistemas, ¿no? Habíamos visto que en la administración pública, ¿no? En el sector público, en el Estado, existen 10 subsistemas administrativos, 10 sistemas administrativos, perdón. Uno de ellos es el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, ¿no? Cuyo ente rector es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, ¿no? Entonces, cada entidad pública, ¿no? Que existe en el Estado, valga la redundancia, ¿no? Tiene a su cargo dentro de su funcionamiento un sistema administrativo. Uno de ellos es el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, que comúnmente, digamos, la ejecutan las ORH de las entidades, ¿no? Las Oficinas de Recursos Humanos. Y el ente rector aquí es SERVIR. Los subsistemas, ¿no? Habíamos visto que existen 7 subsistemas, ¿no? En el marco de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, en el que estamos nosotros ahora estudiando, es el subsistema de gestión del empleo, ¿no? Cuyo proceso es la gestión de incorporación y cuya fase es el periodo de prueba, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Recordemos que ya habíamos visto selección, vinculación, inducción y ahora periodo de prueba bajo, en este caso bajo régimen de servicio civil, ¿no? Porque estos subsistemas no solamente, digamos, están referidos al régimen de servicio civil, ¿no? Sino también a los regímenes laborales de 276, 728 y CAS, ¿no? Porque imaginemos una entidad que todavía no cuenta con servidores bajo el nuevo régimen de servicio civil, ¿no? Pero esta estructura de aquí de los subsistemas aplican también a las entidades que no cuentan con servidores bajo el nuevo régimen, ¿no? Sino también puede ser, o puede tratarse una entidad que tiene 728 ICAS o 276 ICAS, ¿no? Entonces, eh, igual aplicamos este subsistema de gestión del empleo, pero de prueba, ¿no? Por ello que una entidad pública que contrate CAS, ¿no? Siempre tiene que aplicar el periodo de prueba correspondiente. ¿Y por qué aplicamos el periodo de prueba? Porque así está contemplado, ¿no? En las normas, en este caso, del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Cuyo subsistema es la gestión del empleo y el proceso de la gestión de incorporación. Entonces, este es, digamos, el esquema, ¿no? Para que quede bastante claro dónde estamos ubicados, qué estamos estudiando, ¿no? En este caso, vamos a ver o abordar el día de hoy el periodo de prueba, ¿no? Dentro del
subsistema de la gestión del empleo, ¿no? El subsistema de la gestión del empleo, ¿no? Como conjunto de políticas y prácticas de personal que están destinadas a gestionar los flujos de los servidores del sistema, tiene a su cargo los procesos de gestión, incorporación y administración de personas. En la gestión de incorporación se ubica el periodo de prueba y es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Solamente menciono esto porque ya habíamos visto en las sesiones anteriores la base legal, ¿no? Sobre el tema de la incorporación al servicio civil, ¿no? En este caso vamos a ver la parte del periodo de prueba. Se encuentra en principio en la Ley de Servicio Civil, ¿no? En la Ley 3757, ¿no? Capítulo 1, título 3, y en su reglamento general aprobado por Decreto Supremo 040-2014 de la PC, ¿no? En el título 3, siendo más específicos, artículos del 185 al 191. Es la base legal. En el tema de la incorporación, ya habíamos revisado aquí de que una vez incorporado el servidor civil, ¿no? Se le aplica la inducción, ¿no? Sea el ganador del concurso o el accesitario, ¿no? Se incorpora al servicio civil, ¿no? Y una vez que se incorpora, la entidad está obligada a aplicar la inducción, ¿no? La inducción ya habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? En qué consistía, ¿no? Una especie de información al servidor sobre el funcionamiento del Estado, ¿no? Ello como parte de la inducción general, ¿no? Y la inducción específica referido a información sobre el puesto, ¿no? Y en otras palabras también lo que vendría a ser las funciones del área en general, ¿no? Y del equipo de trabajo al cual iba a pertenecer el servidor que ya se incorporaba, ¿no? Y la incorporación terminaba, habíamos dicho, al finalizar el periodo de prueba, cuando el mismo es obligatorio, es decir, cuando en algunos casos, ¿no? Se exige el periodo de prueba, se aplica el periodo de prueba, ¿no? En algunos determinados casos que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Pero hay casos en los cuales no aplica el periodo de prueba, ¿no? Que también vamos a ver en qué casos no aplica el periodo de prueba. Entonces, solamente en aquellos casos donde aplicamos el periodo de prueba, ahí vamos a tener en cuenta que la incorporación termina, ¿no? El proceso de incorporación al servicio civil, ¿no? Al régimen del servicio civil termina cuando finaliza el periodo de prueba, es uno, ¿no? O cuando finaliza la inducción en los demás casos. Es decir, cuando no hay periodo de prueba, cuando finaliza el proceso de incorporación en la inducción, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El proceso de incorporación se divide en las fases de selección, vinculación, inducción y periodo de prueba, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como les comentaba, el periodo de prueba solamente es de aplicación en aquellos casos previstos en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, ¿no? Ya lo vamos a ver al detalle el día de hoy. En las etapas de concurso público habíamos visto que estas consiste de 4 etapas, ¿no? Uno, preparatoria; dos, convocatoria de reclutamiento; tres, evaluación; y cuarto, elección, ¿no? La cual, digamos, sirve para cubrir los puestos, ¿no? Precisando el número de posición. En este caso, una de las etapas, ¿no? Por las cuales ya finaliza el concurso público es la elección. Se elige al candidato ganador, ¿no? O por último también al accesitario en caso el candidato ganador, por una causa imputable al mismo, no puede incorporarse, ¿no? Entonces, esa es la idea en cuanto al tema de las etapas del concurso, ¿no? Termina con la elección, ¿no? Luego de ahí hay un plazo para vincularse al régimen del servicio civil, ¿no? Para que esto quede también bastante claro, ¿no? ¿Cuál era el plazo? 31 días para asumir el puesto para el cual fue elegido el servidor, ¿no? Cuando se contabiliza este plazo de 31 días, a partir del día siguiente de la publicación de los resultados en el medio establecido en las bases, ¿no? Entonces, a partir de ahí se computan los 31 días para que el servidor se pueda incorporar. Transcurrido dicho plazo, sin que se vincule, la entidad se encuentra facultada para vincular al accesitario o declarar desierto el concurso público, ¿no? Entonces, ya habiendo, digamos, pasado el tema de del concurso público, ¿no? De la vinculación, ¿no? Al servicio civil, sea, digamos, a través del ganador o de repente por el accesitario. El tema es que ya tenemos a alguien que se vinculó, ¿no? Luego de ahí sigue la inducción, ¿no? Es decir, la obligación de la entidad para poder capacitar, ¿no? Al servidor, ¿no? Sea una inducción general o una inducción específica, lo que vimos en la sesión anterior, pero todo ello, digamos, llevándolo a cabo en el marco del periodo de prueba, ¿no? Entonces, el periodo de prueba también tiene un inicio, ¿no?
Cuando empieza, digamos, la incorporación, empieza el periodo de prueba, ¿no? A partir de ahí, digamos, tendríamos que considerar el periodo de prueba. Cuando se computa el periodo de prueba, también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en este segundo tema, ¿no? Ya habiendo pasado la parte introductoria, referido a el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Y la incorporación al régimen de servicio civil, ¿no? Entonces ya estaríamos aterrizando aquí, ¿no? En el periodo de prueba, que es objeto de la sesión del día de hoy. Primero vamos a ver el tema, las nociones generales, ¿no? Como segundo tema, y luego vamos a abordar lo referido a el periodo de prueba tanto en directivos como en servidores civiles de carrera o servidores civiles de actividades complementarias. Entonces, empezaríamos con revisar lo referente al periodo de prueba, ¿no? Nociones generales. En principio, ¿no? ¿Qué entendemos por periodo de pruebas? ¿A qué nos referimos con periodo de prueba? Todos tenemos un conocimiento previo, una noción básica de lo que quiere decir el periodo de prueba, ¿no? Pero exactamente cuál es la definición técnica que implica el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba, ¿no? Se considera como aquel proceso que se lleva a cabo en un plazo establecido por una norma, ¿no? ¿Cuál es esa norma? Dependiendo, ¿no? Dependiendo del régimen laboral. 276, ¿no? Si son servidores de carrera bajo dicho régimen. 728, si son servidores de la actividad privada, ¿no? Pero del sector público o del Estado, ¿no? O de repente el decreto legislativo de 57, ¿no? Que es el régimen de contratación CAS, ¿no? Entonces, el periodo de prueba puede estar regulado en las normas de cualquiera de estos regímenes laborales, ¿no? Por eso la definición general es esta, ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo en un plazo establecido por la norma que tiene por objeto apreciar y validar las habilidades técnicas, competencias y experiencia del servidor en el puesto, mediante la retroalimentación en la cual el servidor también verifica su adaptación al puesto y la conveniencia de las condiciones del puesto. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que el objeto que tiene el periodo de prueba en principio no consiste en verificar las habilidades técnicas, ¿no? Ya digamos ver, ¿no? O revisar, mejor dicho, las habilidades técnicas que el servidor ya demostró en la etapa del concurso público, entonces los tiene que demostrar también dentro del periodo de prueba para efectos de corroborar o acreditar lo que efectivamente, ¿no? Pudo, digamos, dar como expectativa el servidor al momento de postular al puesto de trabajo, en este caso al puesto o a la posición convocada bajo el nuevo régimen, ¿no? Las competencias también, obviamente, ahí habría que ver ahí, de acuerdo al perfil, ¿no? ¿Cuál era la competencia, con qué función iba a desempeñar el servidor en la entidad, ¿no? De repente elaborando informes legales, ¿no? Habría que ver ahí su contenido, ¿no? Y también la cantidad, ¿no? Aspectos de fondo, de forma, ¿no? Todo ello se tiene que, digamos, evaluar, ¿no? La experiencia del servidor en el puesto también, ¿no? Si el servidor ha declarado en la etapa del concurso público que ha tenido cierta experiencia en el puesto, obviamente que eso va a tener que corroborarlo en la práctica, ¿no? Ya dentro del periodo de prueba. Habría que revisar ahí si efectivamente el servidor cuenta con la experiencia necesaria en el puesto, materia del cual ha sido ganador, ¿no? A través de la retroalimentación, de hecho que también tiene que haber una retroalimentación porque, digamos, nadie ingresa a una entidad sabiendo todo, ¿no? De hecho, tiene que haber un periodo de adaptación y una retroalimentación en ese tiempo, el periodo de prueba, ¿no? En la cual el servidor también va a verificar su adaptación al puesto, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Y la conveniencia de las condiciones del puesto, ¿no? O sea, el servidor también habría que ser un poco flexibles en ese caso con él para poder, digamos, eh, rescatar si efectivamente se está adaptando al puesto, ¿no? Entonces, va también por ese lado, no solamente en estricto es un periodo de prueba, ¿no? No es que la idea no es dejar al servidor, ¿no? Ya haz tu trabajo y yo no te retroalimento, tú mismo eres, ¿no? Entonces, esa no es la idea del periodo de prueba, ¿no? Sino que tiene que ver una retroalimentación constante y ver la respuesta de cómo el servidor se adapta al puesto, ¿no? O sea, no se está viniendo adaptando al puesto, ¿no? De acuerdo al Tribunal Constitucional, ¿no? Hay una también definición que ha señalado en una de sus sentencias, ¿no? Señalando que el periodo de prueba es el lapso durante el cual el empleador va a evaluar el desempeño del trabajador en un determinado puesto de trabajo. La palabra clave aquí es evaluar. Te voy a evaluar a ti, trabajador,
¿no? A fin de que me demuestres lo que acreditaste en un concurso público, ¿no? La duración es de 3 meses, es lo que dice el Tribunal Constitucional, a cuyo término el trabajador alcance el derecho a la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Que no es otra cosa que la indeterminación. Esta definición la hace el Tribunal Constitucional a partir de un caso establecido en el marco del derecho laboral privado, del sector privado, ¿no? Una empresa privada, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, número uno, cuando se refiere a empleador y trabajador, ¿no? Nos viene a la mente una noción del ámbito del sector privado, ¿no? 3 meses, ¿no? Es lo que regula el 728 y sus normas conexas en lo referencia a la duración del periodo de prueba, ¿no? Y el tema de la protección contra el despido arbitrario, ¿no? También es una figura que se regula comúnmente en el marco del ámbito del sector privado, ¿no? Solo que aquí nos quedamos con la idea o la noción general de lo que quiere decir el periodo de prueba, ¿no? Que digamos, esto también aplica en el marco del régimen de servicio civil, pero de acuerdo a la propia regulación que se ha regulado en la 30057, en la ley 30057, ¿no? Entonces, son definiciones que, digamos, son similares, ¿no? Por no decir prácticamente iguales, donde la palabra clave es la evaluación, ¿no? Se evalúa, ¿no? La entidad empleadora evalúa el desempeño del servidor que ha ingresado o se ha incorporado al régimen de servicio civil. De esta presentación podemos sacar esa conclusión o esa idea. Entonces, esto es en cuanto, primero, a la noción general del periodo de prueba. Aquí podemos realizar, ¿no? Un esquema de lo que es el periodo de prueba, ¿no? En relación al inicio, ¿no? Cómo funciona el periodo de prueba, ¿no? Cómo las entidades vienen aplicando esto en su MAPRO, ¿no? En su manual de procedimientos, en sus propias normativas internas, ¿no? De hecho, el periodo de prueba está regulado en el RIS, ¿no? En principio en el RIT, ¿no? Reglamento Interno de Trabajo, si es que la entidad 728, ¿no? O en el RIS, ¿no? Que es el Reglamento Interno de Servidores Civiles, ¿no? Que, digamos, ya toda la entidad pública debe contemplar, ¿no? Entonces, comúnmente se regula ahí y a partir de ello, ¿no? La entidad pública, ¿no? A través de normas internas, regula cómo sería el procedimiento, el proceso de la gestión del periodo de prueba, ¿no? Entonces, este es un esquema, ¿no? Un flujograma, por así decirlo, de cómo sería el funcionamiento del periodo de prueba, ¿no? En principio, cómo inicia el periodo de prueba y a quién está a cargo. En la primera sección podemos revisar ello, ¿no? ¿De quién está a cargo la primera sección? ¿No? Lo podría estar a cargo el analista de administración de personal o el que haga sus veces, ¿no? ¿Qué función tendría este analista, ¿no? Llevar a cabo el primer paso, ¿no? Que sería registrar, ¿no? Registrar aquí los datos del nuevo ingresante, ¿no? Es decir, el ingresante o postulante que ganó el concurso público, ¿no? Ahí se registran sus datos, sus nombres y apellidos, ¿no? Su dirección. Hay un formato que siempre, digamos, se cursa al ganador de concurso público, ¿no? El que se va a incorporar, ¿no? Para que, digamos, ahí llenen los datos necesarios que son de interés para que, digamos, se incorpore al régimen. Número dos, seguimiento del periodo de prueba del personal en evaluación, ¿no? Es lo que, digamos, tiene como función este analista de administración de personal de la ORH, ¿no? Tiene que haber un seguimiento constante del periodo de prueba del personal en evaluación, dependiendo del tiempo que esté regulado, ¿no? Y que estas funciones las puede, digamos, compartir este analista con el especialista de organización o incorporación o quien haga a su vez, ¿no? Entonces, la primera sección se refiere más que nada a ello, ¿no? El tema del registro de la información, ¿no? De los datos del nuevo ingresante y luego de ello el seguimiento del periodo de prueba, ¿no? Del personal en evaluación. Por ejemplo, son los 3 meses, tiene que hacerse un seguimiento en ese sentido. El paso número 2, ¿no? Aquí, referente al punto 3, evaluar el periodo de prueba. ¿A quién le corresponde evaluar el periodo de prueba? Ya no va a ser el analista, ¿no? De administración, porque él hace un tema de gestión más que nada, ¿no? Tema de, digamos, operativo, ¿no? Registrar los datos y hacer el seguimiento, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde evaluar el periodo de prueba? ¿No? ¿Quién tiene, digamos, esa función? El dueño de procesos o a quien se le designa el dueño de procesos, ¿no? Es decir, más que no es otra cosa que el jefe inmediato
del área correspondiente, ¿no? Él es el encargado, digamos, de evaluar el periodo de prueba, ¿no? Cómo va a hacer la evaluación, ¿no? Con respecto al servidor que está, digamos, siendo sometido a dicho periodo de prueba. El punto 4, informar a los evaluados el resultado de su evaluación. De hecho, una vez transcurrido el periodo de prueba, ¿no? Comúnmente los 3 meses, el jefe inmediato, o en este caso se denomina, ¿no? El dueño del proceso, o quien haga sus veces, ¿no? Va a informar esto a la ORH, ¿no? Cuál ha sido el resultado de la evaluación del periodo de prueba al servidor, ¿no? Si efectivamente logró las expectativas, ¿no? Y ya, digamos, superior el periodo de prueba, o de repente puede suceder que el servidor no ha superado el periodo de prueba, ¿no? Y en consecuencia, digamos, termina el vínculo, en este caso del servicio civil, ¿no? Entonces, al igual que en el caso del CAS, ¿no? No supera ese periodo de prueba, ¿no? Termina el vínculo laboral, ¿no? Entonces, una figura similar se regula también, que es la consecuencia jurídica de no superar el periodo de prueba, ¿no? 5, remitir la evaluación del periodo de prueba, ¿no? Ya lo remiten a la ORH. 6, prórroga de contrato de vinculación del servidor civil, ¿no? Que es la consecuencia. Entonces, aquí, digamos, eh, el especialista de organización e incorporación, o quien a su vez es de la ORH, no incluir ahí si corresponde, si que, digamos, si se trata de naturaleza un contrato indeterminado, digamos ahí consumar la indeterminación. A partir de ahí se empieza la indeterminación. Luego de ello, ¿no? 7, remitir, entregar el documento de culminación del vínculo laboral. Si es que, digamos, va por ahí el camino, ¿no? Si el servidor no ha superado el periodo de prueba, ¿no? Entonces ahí lo que corresponde es entregar, ¿no? O remitir el documento de culminación del vínculo laboral al servidor, ¿no? En el caso del CAS, como sucedía, ¿no? Te curso la carta de no renovación por no haber superado el periodo de prueba y fin, termina el vínculo laboral y termina este proceso de gestión del periodo de prueba, ¿no? Por otro lado, digamos, cuando es la prueba del contrato, bueno, continúa el vínculo laboral, pues, ¿no? Y esta actividad, ¿no? Puede ser compartida con el analista de administración o quien a su vez es el asistente administrativo de selección, ¿no? Organización, incorporación o quien a su vez. Todo esto, como podemos observar, ¿no? Se da en el marco de la gestión de incorporación, ¿no? Que corresponde al subsistema de la gestión del empleo. Por eso es que los nombres de los puestos, ¿no? De los encargados del ORH tienen esa nomenclatura, ¿no? Especialista de organización e incorporación, ¿no? El otro es analista de administración de personal, el otro es asistente administrativo de selección, entonces, organización e incorporación. Entonces, estos nombres derivan precisamente, ¿no? De este proceso de gestión e incorporación del subsistema de gestión del empleo. Entonces, en síntesis, este es el resumen, ¿no? O el flujograma, mejor dicho, de lo que implica el periodo de prueba del personal, ¿no? Un flujograma que, digamos, las entidades públicas pueden acoger, pueden aplicar, ¿no? Dentro de sus procesos cuando regulen ello en la normativa interna institucional. Objeto del periodo de prueba, ¿no? Por parte de la entidad. En principio, por parte de la entidad, ¿no? Se tendría que aquí eh, ver el tema de la retroalimentación, ¿no? En la cual, digamos, se va a realizar una apreciación y validación de las habilidades técnicas, competencias o experiencia del servidor en el puesto, ¿no? Entonces, esa es la idea del objeto del periodo de prueba por parte de la entidad. ¿Qué obligación tiene la entidad o cuál es el rol de la entidad, ¿no? Con respecto a el periodo de prueba, ¿no? Aquí lo que tiene que hacer la entidad es retroalimentar, ¿no? Al servidor, ¿no? Apreciar y validar las habilidades técnicas, ¿no? Tiene que reconocer ahí, ver si el servidor está respondiendo al, digamos, a las funciones del puesto, ¿no? Evaluar sus competencias y experiencia en el puesto. Entonces, por parte de la entidad, ese es el rol que tiene que hacer, tienen que hacer, ¿no? Por parte del servidor también hay un rol, ¿no? ¿Qué rol cumple el servidor, ¿no? En el marco del objeto del periodo de prueba, ¿no? La adaptación, ¿no? El servidor tiene que tener la capacidad de adaptarse al
puesto, ¿no? Y también al contexto de donde se da el funcionamiento del área, ¿no? Tiene que saber no solamente las funciones del puesto, sino las funciones, digamos, del equipo, ¿no? Al que pertenece, ¿no? Para poder, digamos, adaptarse en realidad a lo que requiere el área, ¿no? Entonces, de esa manera el servidor va a poder responder, ¿no? Si el servidor no se adapta, es decir, si no pone de su parte y no se adapta, entonces va a ser muy difícil que pueda, digamos, retroalimentarse, ¿no? Va a ser muy difícil que demuestre sus habilidades técnicas, ¿no? Su competencia y también, obviamente, no va a poder acreditar la experiencia del puesto que declaró en su momento, ¿no? Cuando era postulante. Entonces, esto es en cuanto al objeto del periodo de prueba, ¿no? Uno por parte de la entidad, ¿no? ¿Qué rol tiene la entidad? Y otro por parte del servidor. Cómputo del periodo de prueba. Aquí tenemos que revisar, ¿no? Cómo se computa el periodo de prueba y cuánto dura, ¿no? En cuanto al cómputo, el periodo de prueba, ¿no? Se computa desde que el servidor inicia la prestación de servicios en la entidad, ¿no? Desde el primer día de labor, ¿no? El servidor se incorpora a la entidad, ¿no? Habíamos, habíamos dicho ahí, o recordemos que la mecánica operativa para incorporarlo era a través de una resolución o un contrato, según sea el caso, ¿no? Entonces, en dicho documento, ahí se va a consignar la fecha de inicio de labores, ¿no? Fecha de inicio de labores es el 1 de septiembre, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Se va a computar el periodo de prueba, ¿no? Desde la fecha en la cual inicia la prestación de servicios en la entidad. Duración del periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba, ¿no? Debe constar por escrito en resolución o en contrato, como les comenté, dependiendo del caso. ¿Cuánto dura el periodo de prueba, ¿no? La duración común del periodo de prueba, y así hablando en términos generales, ¿no? La duración del periodo de prueba es 3 meses, ¿no? Como en el caso del CAS también es 3 meses, como el 728 también se reguló que era 3 meses. Aquí en la ley de servicio civil también se ha regulado que son 3 meses, ¿no? Como regla general, nos vamos a ver también otro tipo de periodo, ¿no? O de tiempo, ¿no? Pero como regla general son 3 meses. 3 meses y no 90 días, ¿no? Esta distinción resulta precisa señalarla porque los operadores administrativos pueden confundir el plazo, ¿no? No es lo mismo computar 3 meses que computar 90 días, ¿no? ¿Y de dónde, digamos, de dónde podemos concluir eso, ¿no? El plazo se computa de acuerdo a lo que se señala aquí, 3 meses y 90 días de las reglas del TUO de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, ¿no? En el caso del sector privado, el 728 está remitida al Código Civil, ¿no? Porque ahí se establecen las reglas para el cómputo de los plazos. Pero como estamos aquí en el ámbito de la administración pública, ¿no? Si la norma especial, en este caso la ley de servicio civil, no me indica cuál es el, la manera de computar, entonces aquí lo que tenemos que hacer es recurrir a la norma general, ¿no? ¿Y la norma general cuál es? Es la ley 27444, bueno, el tubo de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. ¿Y cuál es la base legal? Aprovechando ello, ¿no? Para poder hacer esta remisión, ¿no? En el artículo 145 del tubo de la ley 27444 regula lo referente al transcurso del plazo, ¿no? El plazo señalado, cuando el plazo señalado por día se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo el cómputo de aquellos no laborables de servicio, los feriados no laborables de orden nacional o regional. Con el último día de plazo, la fecha determinada es inhábil, o por cualquier otra circunstancia, la atención al público ese día no funcione durante la hora normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. No son reglas o pautas que, digamos, ha venido regulando esta ley de procedimiento administrativo general, ¿no? En cuanto al transcurso del plazo. Y aquí en el 145.3, ¿no? Señala, cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, ¿no? Concluyendo el día igual al mes o el año en que se inició, ¿no? Completando el número de meses o fijados o años fijados para el lapso, ¿no? Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día del siguiente del mes calendario. Lo común que sucede, digamos, cuando hay meses que tienen 30 y otros 31 días, ¿no? O en el caso de febrero, ¿no? Que solamente tiene 28 días, ¿no?
comúnmente, o 29 en casos excepcionales, ¿no? Pero la idea aquí es que el plazo se computa, ¿no?, de mes a mes, de fecha a fecha, ¿no? Cuando te fijan plazos en meses o años, se computa de fecha a fecha, se cuenta de fecha a fecha. No se cuenta por día, sino de fecha a fecha. Empezó el 1 de abril, ¿no? Y si el plazo es un mes, termina el 1 de mayo, ¿no? O si el plazo son 5 meses, ¿no?, o 3 meses, ¿no?, 1 de abril, termina el 1 de julio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, como el periodo de prueba, la norma me dice, ¿no?, que dura 3 meses, ¿no? No dice 90 días, sino 3 meses, entonces computo el tema aquí con la contabilidad de fecha a fecha, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si el trabajador inicia su contrato con fecha 15 de julio, su periodo de prueba va a vencer el 15 de octubre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos contando de fecha a fecha, de 15 a 15, ¿no? El mismo número, 15 a 15, ¿no? No termina en 14 o 16, ¿no? Termina de 15 a 15, ¿no? Esa es la idea, lo que regula aquí la ley 27444, ¿no? Cuando el plazo es fijado en meses, ¿no? 3 meses, ¿no? Me dicen, es el plazo, entonces contamos de fecha a fecha, ¿no? 15 de julio, inicia el vínculo, termina el 15 de octubre, ¿no? ¿Por qué? Porque si contáramos, ¿no?, con 90 días, ¿no?, el periodo vencería el 13 de octubre, ¿no? Fíjense que no es lo mismo contar 3 meses que 90 días, ¿no? Y esto también, ¿no?, traigo a colación el tema de la suspensión de plazos, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? La suspensión de plazos que regulaba el Tribunal de Servicio Civil. Recordemos que por efectos del estado de emergencia nacional se suspendieron los plazos, no solamente los plazos de procedimiento disciplinario, sino los plazos en general, ¿no? Y hubo una reanudación también de los mismos, ¿no? Entonces, específicamente también en los plazos del régimen disciplinario, ¿no?, se reanudaron, y el tribunal había marcado la pauta aquí, ¿no?, de cuánto teníamos que contabilizar, ¿no? Es decir, había una suspensión de 3 meses con 14 días, si no me equivoco, ¿no? Entonces, por ese periodo se suspendieron los plazos, y al momento de reanudar, ¿no?, para efectos de computar la fecha de algún plazo de vencimiento, ¿no?, entonces ahí tenemos que agregarle al plazo original los 3 meses, ¿no?, con 14 días, ¿no? Eh, Algunos contaban 107 días, ¿no?, que es si contamos en días, ¿no?, son 107 días, ¿no?, de más que teníamos que contar, además del plazo original, y me salía otra fecha, pues, ¿no? Pero la contabilidad correcta era 3 meses más 14 días, ¿no? 3 meses, ¿por qué? Porque la pandemia inició, recordemos, un 16 de marzo y terminó un 30 de junio, ¿no? Y ahí siguió la reanudación a partir del 1 de julio para los casos de disciplinario, por ejemplo. Entonces ahí la contabilidad tendría que hacerse primero por meses y después la fracción por días, ¿no? Y ahí me sale la fecha correcta, ¿no? En este caso, ¿no?, también estamos computando de fecha a fecha porque el cómputo de plazo es por meses, ¿no? No es por días, ¿no? Y también en el caso de la licencia por motivos particulares, aprovechando el tema, ¿no?, la licencia por motivos particulares para el 276 son 90 días y no son 3 meses, ¿no? El propio reglamento del decreto legislativo 276, ahí me señala que la licencia por motivos particulares dura 90 días. Entonces, ahí sí contamos, ¿no? Tenemos ahí que tener calendario, contamos por día, ¿no? Día tras día, contamos los 90 días, ¿no? Ahí sí no contabilizamos 3 meses porque la propia norma me dice que el plazo se contabiliza por días, ¿no? Entonces, esa es la idea para hacer una contabilidad correcta, ¿no? En el ejemplo aquí, ¿no?, es el trabajador inicia su contrato el 15 de julio y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque la contabilización es en meses, ¿no? No son en días. ¿Cómo se computa el periodo de prueba en el sector público? ¿Cómo contabilizamos aquí el periodo de prueba en el sector público, ¿no? El periodo de prueba debe evaluarse respecto del puesto, ¿no? Es lo que dice el tribunal, ¿no?, sin considerar que el servidor pudo haber realizado actividades o labores en la misma institución bajo otro tipo de contrataciones, ¿no? Aquí hay un escenario en el cual en una misma entidad el servidor ha tenido varios contratos o más de un contrato. ¿Cuál es el caso?
el servidor interpuso un recurso de apelación contra la resolución que lo cesa de sus funciones por haber, ¿no? incurrido en una falta disciplinaria. Argumentó que había acumulado un récord laboral de 5 años y 6 meses. ¿No? El periodo de prueba solo debe aplicarse al inicio del vínculo laboral y no a su último contrato. Es lo que, digamos, argumentaba aquí el servidor, ¿no? Sin embargo, el tribunal aquí comprobó que previo a ocupar el nuevo puesto, tras pasar por un proceso de selección, el servidor había concluido distintos vínculos laborales con la institución, con contratos puestos y remuneraciones distintas, ¿no? Este es el fundamento que el tribunal, ¿no? digamos, lo hace relevante para poder, digamos, resolver el caso. Aquí dice de conformidad con lo anterior, se advierte que previo a ocupar el puesto, ¿no? El puesto de coordinador, el servidor, ¿no? Tras pasar por un proceso de selección, el impugnante concluyó distintos vínculos laborales al tratarse de contratos y puestos y remuneraciones distintas, ¿no? Al respecto, dice el tribunal, cabe precisar que la entidad requiere el periodo de prueba para el último puesto. Por tanto, el haber trabajado bajo contratos anteriores en la misma entidad no es impedimento para que ésta requiera el cumplimiento del periodo de prueba para un nuevo puesto, como es el caso en materia de recurso de apelación. Este es un caso un poco aislado a lo que estamos viendo ahora porque se trata de la figura del periodo de prueba, por ejemplo, en contratos CAS, ¿no? O de repente 728. O también se puede aplicar para el nuevo régimen cuando se exija, digamos, el tema del periodo de prueba. Pero la idea aquí es que, digamos, el caso consistía en que el servidor tenía más de un contrato en una entidad, ¿no? Con distinto puesto y en distinta remuneración, pero en la misma entidad, y solamente había sido sujeto a periodo de prueba en el primer contrato, ¿no? O el contrato primigenio que tuvo el servidor, ¿no? Entonces, el servidor decía, ah, ya, como yo ya, en mi primer contrato, yo ya he sido evaluado en periodo de prueba y superé el periodo de prueba, ya no es necesario entidad que tú me evalúes, ¿no? En otro vínculo laboral o en otro contrato, o en los contratos futuros que yo pueda tener en la misma entidad, es lo que decía el servidor, ¿no? O sea, se excusaba o se exoneraba de que se le aplique nuevamente el periodo de prueba respecto a las nuevas vinculaciones que pudo haber tenido la entidad, ¿no? Por cuanto en la primera vinculación que tuvo, en el primer contrato, el superior periodo de prueba. Lo que dice el tribunal es que esa interpretación es cerrada, ¿no? Lo que dice el tribunal es por cada contrato que tú suscribas o por cada vínculo laboral, ¿no? Que tú inicies en la misma entidad, ¿no? Así sea en la misma entidad, tienes que pasar por un periodo de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque es otro puesto, son otras funciones, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? El periodo de prueba tiene que aplicarse, ¿no? A las nuevas vinculaciones, ¿no? Que, digamos, se materializan a través de la suscripción de un nuevo contrato, así sea en la misma entidad, ¿no? Es lo que el Tribunal del Servicio Civil ha concluido, ¿no? Entonces, en este caso, no le dio la razón al servidor, sino que le dio la razón a la entidad, y en consecuencia el servidor tenía que volver a ser evaluado en un periodo de prueba respecto de su nuevo contrato o nueva vinculación en la misma entidad, ¿no? Son casos que, digamos, se dan en el ámbito de la administración pública, ¿no? Lo traje a colación aquí porque se trataba de la figura de este periodo de prueba. De hecho, se puede también dar esta casuística en el marco del régimen de servicio civil, cuando en los casos que se exijan la aplicación del periodo de prueba, ¿no? En el Estado. Y aquí ya de lleno de la aplicación del periodo de prueba en la ley de servicio civil, ¿no? Aquí lo que se señala es que se aplica a todos los servidores civiles, ¿no? Recordemos que la definición de servidor civil, ¿no? Involucra también a funcionarios, ¿no? Directivos, públicos, servidores de carrera, servidores de actividades complementarias, ¿no? Recordemos que habíamos visto la clasificación de, de los servidores civiles en el marco del nuevo régimen, ¿no? Funcionarios, directivos públicos, servidores de carrera, servidores de actividades complementarias, ¿no? Y servidores de confianza que por ahí podrían haber. Entonces, a todos ellos se les denomina servidor civil, ¿no? Cuando hablamos de servidor civil, también, ojo, incluimos a los funcionarios, ¿no? Pero aquí, en el marco del periodo de prueba, lo que se señala es que se aplica esta figura a todos los servidores civiles, salvo o excepto a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no son objeto de periodo de prueba, que esto quede claro. Solamente los servidores civiles, que serían en este caso directivos públicos o servidores de carrera o de actividades complementarias, ¿no? También se aplica a quienes prestan servicios bajo la condición de contratación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Que es lo que vamos a ver
luego, ¿no? De hecho, guarda lógica que el periodo de prueba se aplique a la contratación temporal, ¿no? Por el hecho de que, digamos, el vínculo es a plazo fijo, ¿no? Entonces, si voy a contratar a un personal para que, digamos, preste servicios, ¿no? En un tiempo determinado, entonces es lógico que antes lo evalúe a través del periodo de prueba. Derechos y obligaciones, ¿no? Del periodo de prueba. El servidor civil y la entidad tienen los derechos y obligaciones propios del personal del servicio civil con las siguientes precisiones, ¿no? El término del servicio civil, por no superar el periodo de prueba, no genera el pago de indemnización en favor del servidor civil. No es una regulación que se ha contemplado, digamos, en el marco de la figura del periodo de prueba, ¿no? Es decir, ¿no? Si a una persona, ¿no? Bueno, un servidor civil que no ha superado el periodo de prueba, ¿no? Es decir, la consecuencia, saben que es la desvinculación, ¿no? Se le denomina así, no se le denomina despido, ¿no? O despido arbitrario. Despido arbitrario es cuando, digamos, antes de que te evalúen el periodo de prueba, ¿no? O arbitrariamente te saquen de la entidad, ¿no? Te desvinculen por causas injustificadas, ¿no? Pero en este caso, ¿no? El término del servicio civil, ¿no? Por no superar el periodo de prueba, no genera el pago de indemnización en favor del servidor civil. Y es lógico, ¿no? Porque si yo no paso el periodo de prueba, no tengo derecho a que me indemnicen, porque, digamos, estoy siendo desvinculado por una causal válida, por una causal justa, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? No hay derecho de indemnización, ¿no? En el caso, ¿cómo sucedía? ¿No? En el caso sucedía de otra manera, ¿no? Si es que, digamos, se producía un despido arbitrario antes del periodo de prueba, que era de 3 meses, ahí sí correspondía que se le pague una indemnización al servidor, ¿no? Y eso estaba regulado en el decreto legislativo 1057, modificado por la ley 29849, ¿no? Pero en el marco del régimen de servicio civil, ¿no? En este caso, el hecho de no superar el periodo de prueba no genera el pago de indemnización a favor del servidor que ha sido desvinculado. Eso que quede claro. En caso el servidor civil decida voluntariamente terminar su vínculo con la entidad antes de cumplirse el periodo de prueba pactado, operará el mismo procedimiento regulado en el artículo 203, ¿no? El plazo para la comunicación de su decisión será por lo menos 5 días anteriores a la fecha de cese de la entidad, ¿no? Entonces, en este caso sí, pues, ¿no? Obviamente tampoco va a corresponder indemnización, ¿no? En este escenario, ¿no? Y la comunicación aquí tiene que ser por lo menos 5 días anteriores a la fecha de cese en la entidad, ¿no? En el caso de que el servidor decida de manera voluntaria terminar su vínculo con la entidad, de mutuo acuerdo en realidad, ¿no? Entonces, también es eh, digamos, una figura que se puede dar en el marco de estos derechos y obligaciones, ¿no? En el periodo de prueba. Los meses de periodo de prueba a los cuales hace alusión los artículos 60.4, 72 y 75 del reglamento son meses calendario, ¿no? Y aquí, digamos, ya la ley de servicio civil y su reglamento como normativa especial, ¿no? Como normas de carácter especial, señalan de que son meses calendario, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, digamos, la norma me señala, el periodo de prueba es 3 meses, ¿no? Entonces, alguien puede decir 3 meses, pero 3 meses se computa, bueno, ya yo sé que por la ley de procedimiento administrativo general se computa de fecha a fecha, ¿no? Pero precisamente si son meses hábiles o meses calendarios, así como días hábiles, días calendario también indica. Entonces, digamos, por un tema de ratificar, ¿no? Lo que ya podía haber estado claro con la aplicación por revisión de la ley 27444, ¿no? Los meses aquí son calendarios, ya se precisa, ¿no? Los meses son calendarios, ¿no? Referidos al periodo de prueba. Otro supuesto, ¿no? Se da cuando el servidor no se adecua al puesto. De hecho, decir, o sea, si la entidad en el marco, bueno, en este caso el jefe inmediato del área, ha evaluado al servidor durante este periodo de 3 meses, ¿no? Y ha determinado que el servidor que no supera el periodo de prueba, ¿no? En este caso, la declaración por medio de la cual
se comunica al servicio civil su cese, deberá contener el motivo de la misma, explicando las razones o hechos por los cuales se considera que no es superior el periodo de prueba para ocupar el puesto. Es decir, habría una especie de motivación, ¿no? Ya el servidor no supera el periodo de prueba, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lo que hacen esto al personal competente del ORH, ¿no? Que comunique esto al servidor, ¿no? Pero tienes que informarle cuál ha sido el motivo del cese o de la vinculación y explicarle las razones por las cuales no superó el periodo de prueba, ¿no? De hecho, hay determinados criterios que se tienen que evaluar en el periodo de prueba. Entonces, puede que haya un criterio específico por el cual el servidor no superó el periodo de prueba. Y eso tiene que consignarse en la carta, en la comunicación que se le cursa al servidor cuando se le informe que no ha superado el periodo de prueba y en consecuencia se le va a cesar o desvincular por tal motivo. De hecho, tiene que comunicarse ellos, ¿no? No es como en el caso de la carta de no renovación en el CAS, que únicamente te indicaban no terminado el contrato y listo, ¿no? O sea, no habría obligación de motivarlo, ¿no? Inclusive hay entidades que hacían ello pese a que la razón era el periodo de prueba. Pero bueno, en el caso del régimen de servicio civil sí tiene que haber una cierta motivación para poder comunicar la decisión del cese o de la desvinculación al servidor. La comunicación al servidor de no haber superado el periodo de prueba deberá ser notificada bajo responsabilidad por la ORH o la oficina que haga sus veces hasta dentro de los 5 días previos al vencimiento del periodo de prueba. Establecido en la correspondiente resolución o contrato se sustentará en el informe que el jefe inmediato elabore y remita a la ORH previamente, ¿no? Era lo que le comentaba, ¿no? En realidad aquí se está describiendo el flujograma que hemos visto hace un momento, ¿no? La comunicación al servidor, ¿no? Dentro de los 5 días previos al vencimiento del periodo de prueba, tengo que informar, ¿no? Entonces, la decisión ya se toma, digamos, antes, ¿no? De que vence el periodo de prueba, ¿no? Y ahí se le informa al servidor, ¿no? Es una figura similar a lo que ocurría con la carta de no renovación en el caso, ¿no? Lo mismo eh, sucede aquí, ¿no? Cuando no se supera el periodo de prueba, 5 días antes del vencimiento del periodo de prueba, tengo que comunicar al servidor la decisión. La resolución o documento correspondiente que declara el término del servicio civil debe estar debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento y al inciso J del artículo 49 de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Así como había una resolución de incorporación, también tiene que haber una resolución que declare el término del servicio civil, la cual debe estar, según la norma, ¿no? Debidamente motivada, ¿no? ¿Por qué ha terminado el servicio civil? En el caso del servidor, por el motivo de no haber superado el periodo de prueba e indicar, ¿no? Los criterios específicos por el cual no ha superado dicho periodo. El efecto de no superar el periodo de prueba es que concluye el vínculo que une a la entidad con el servidor entre las partes, de acuerdo al artículo 49, literal J de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Esa es la consecuencia jurídica, ¿no? Si no supera el periodo de prueba, ¿cuál es la consecuencia jurídica? La desvinculación, ¿no? Conclusión del vínculo laboral entre el servidor y la entidad, ¿no? Eso es lo referente al término del servicio civil por no haber superado el periodo de prueba. El tema 3, referido a el periodo de prueba para directivos públicos y servidores, ¿no? Que será el último tema que iremos a revisar el día de hoy. El periodo de prueba para directivos públicos. Aquí sí, digamos, tenemos que revisar, o vamos a revisar, ¿no? El tiempo, cuánto dura el periodo de prueba para directivos públicos, cuánto dura el periodo de prueba para servidores de carrera y cuánto dura el periodo de prueba para servidores de actividades complementarias e inclusive para aquellos que son contratados de manera temporal. Entonces, aquí vamos a ver el tiempo, ¿no? Cuánto es la duración del periodo de prueba según el tipo de servidor, ¿no? En este caso, periodo de prueba para directivos públicos. El periodo de prueba para directivos públicos es de 3 a 6 meses, me indica la norma, ¿no? Conforme al artículo 60.4 de la Ley de Servicio Civil.
¿Y qué me dice el artículo 60.4? El artículo 60.4 dice, están sujetos a periodo de prueba no menor a 3 ni mayor a 6 meses y a la evaluación anual de cumplimiento de metas de carácter institucional. O sea, los directivos aquí, ¿no? De acuerdo a lo que dice la ley, en concordancia con lo que el reglamento me está regulando, concluimos que el periodo de prueba para directivos públicos es de 3 a 6 meses, ¿no? En todo lo que es el periodo de prueba debe constar por escrito en la resolución administrativa de inicio, ¿no? Entonces, aquí para directivos públicos, ¿no? El periodo de prueba puede fijarse de 3 a 6 meses, ¿no? Es decir, y eso debe consignarse en la resolución de incorporación. Entonces, por ejemplo, el periodo de prueba puede ser de 4 meses, ¿no? Porque el rango es de 3 a 6, ¿no? Yo, entidad, puedo, digamos, aquí señalar de que para este directivo público el periodo de prueba que considero, ¿no? Va a ser de 4 meses, por ejemplo. O inclusive de 5, lo puedo poner de 6 también, ¿no? Entonces va en ese rango. Entonces, sobre la base de qué se decide ello. No, aquí, digamos, no me indica bajo qué criterio yo puedo elegir el número de meses, ¿no? Entiendo que si no hay un criterio objetivo, entonces queda discrecionalidad del jefe inmediato, ¿no? En coordinación con el RH, fijar el periodo de prueba determinado, ¿no? Que puede ser de 3 a 6 meses, ¿no? Y eso se tiene que consignar en la resolución administrativa de inicio, ¿no? Tuve un caso sobre esto, ¿no? Cuando estaba en Servir, a propósito de este tiempo de periodo de prueba para directivos, ¿no? Y la consulta que formularon era la siguiente. Indicaban, ok, el plazo de periodo de prueba para directivos es de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy primero 3 meses de periodo de prueba y después amplío el periodo de prueba a 6? ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? Era la consulta. Habían varias opiniones indicando sí, bueno, la norma me da un rango. La primera interpretación o posición que señalaban era que la norma me da un rango, ¿no? Y yo discrecionalmente puedo ampliar su periodo de prueba, ¿no? En la resolución de incorporación puedo poner periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Pero después puedo modificar la resolución indicando que el periodo de prueba va a ser 4 o 5 meses o 6 meses, ¿no? Puedo ampliar el periodo de prueba. Puedo hacer eso, ¿no? Había una posición que decía ello. Y la posición que, digamos, eh, yo defendía, ¿no? Era la siguiente, era otra posición, era la que decía que no es posible ampliar el periodo de prueba. Si en la resolución de incorporación, ¿no? Ya me fijaron el periodo de prueba correspondiente, supongamos que me pusieron 4, ya no podía cambiarlo, no podía ampliarlo o reducirlo, ¿no? Por un tema, digamos, de legalidad, de predictibilidad, de seguridad jurídica, tanto para la entidad como para el servidor, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la posición correcta desde mi punto de vista, ¿no? No es posible ampliar desde mi punto de vista el periodo de prueba consignado ya originalmente en la resolución de inicio de incorporación, ¿no? Porque eso se prestaría, digamos, a subjetividades que ocasionarían un cierto desorden, ¿no? En la administración o en la gestión de recursos humanos, ¿no? ¿Y cuál puede ser el desorden? Supongamos que estamos a punto de cumplir los 3 meses y el servidor no ha rendido, ¿no? O le falta de repente más tiempo para que se pueda adaptar al puesto, entonces él puede solicitar, oye, amplíame el periodo de prueba porque quiero superar el mismo, ¿no? En los primeros 3 meses no pude, pero de repente en un mes o 2 meses más sí podría. Entonces solicito que se me amplíe el periodo de prueba. Entonces se podría prestar para esos digamos, escenarios, ¿no? Que no corresponderían, ¿no? Por cuanto, digamos, la norma me marca la pauta que hay un rango, ¿no? Y yo, como jefe inmediato y ORH, tengo que elegir cuál es el número exacto, ¿no? De ahí ya no lo puedo modificar, ni ampliar, ni reducir. Es la posición que manejo y que comenté en su momento y que entiendo de que por ese camino, por esa línea, digamos, se han guiado. Pero, digamos, era una consulta que les quería compartir a partir de lo que se regulaba aquí, ¿no? Del tiempo del periodo de prueba para directivos públicos. Periodo de prueba para servidores civiles de carrera, ¿no?
Para ellos, el periodo de prueba sí es de 3 meses, ¿no? A diferencia de los directivos públicos que vimos hace un momento, el periodo de prueba podría ir de 3 a 6 meses, ¿no? Ahí se pudiera elegir en ese rango qué número se iba a asignar, y qué tiempo se iba a asignar a los directivos públicos como periodo de prueba en la resolución. Pero para el caso de los servidores civiles de carrera, el tiempo del periodo de prueba es necesariamente de 3 meses, ¿no? Aquí ya no hay un rango, sino únicamente son 3 meses clavados, por así decirlo. Periodo de prueba para el caso de los servidores civiles de carrera. Periodo de prueba para servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? Los servidores civiles de actividades complementarias pasarán por un periodo de prueba que no podrá ser mayor a 3 meses, ¿ok? Se trate de vinculación a plazo indeterminado o a plazo fijo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 75 de la Ley del Servicio Civil. Y dicho periodo de prueba deberá constar por escrito en el contrato. Recordemos que los servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? La mecánica operativa para vincularlos era a través del contrato. Y para el caso de servidores civiles de carrera, ojo, la mecánica operativa para vincularnos a la entidad era mediante resolución de incorporación, al igual que los directivos, ¿no? Resolución, acá está la resolución, aquí consignó en la resolución el periodo de prueba de 3 meses, ¿no? En caso corresponda, ojo, no para todos los servidores civiles de carrera, digamos, se tiene que aplicar periodo de prueba, ¿no? Solamente en los casos que corresponda, ¿no? Ahí se considera o se consigna el tiempo de 3 meses, ¿no? En la resolución, y en este caso para los servidores de actividades complementarias, ¿no? Lo que me señala aquí la norma es que se consigne en el contrato el tiempo del periodo de prueba. Ahora, ¿qué tiempo consigno para los servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? Me dice periodo de prueba que no podrá ser mayor a 3 meses, ¿no? Puede ser 3 meses, sí. Puede ser 2 meses también, un mes también, porque me dice no mayor a 3 meses, ¿no? Puede ser 4 meses, no. O 5 meses tampoco, ¿no? Porque el máximo son 3 meses, ¿no? Entonces, aquí tendría que, digamos, tener en cuenta el rango que es hasta 3 meses el periodo de prueba, ¿no? Podría consignar de un mes o podría consignarlo de 3 meses, ¿no? El periodo de prueba, y ello tendría que indicarlo en la resolución. En la resolución, perdón, en el contrato, ¿no? Porque se trata de servidores civiles de actividades complementarias. Entonces, así sea un servidor de actividad complementaria a plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿no? Tengo que consignar el tiempo del periodo de prueba en el contrato. Un mes, 2 meses o 3 meses, según sea el caso. Para servidores civiles de actividades complementarias a plazo fijo se deberá respetar los siguientes criterios, ¿no? Ojo que aquí, digamos, sí hay criterios, a diferencia de los directivos, ¿no? Aquí sí hay criterios para fijar el tiempo del periodo de prueba. El rango es máximo 3 meses, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, la base de qué elijo el tiempo? Hay criterios que sí se han regulado para el caso del periodo de prueba para servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? Se deberá respetar los siguientes criterios. Primero, ¿no? Contratos con una duración de hasta 3 meses, ¿no? El periodo de prueba será máximo 15 días calendarios. Esto es para el caso de los servidores civiles de actividades complementarias a plazo fijo, a plazo determinado. Es decir, y se vincula un servidor, ¿no? De actividad complementaria, en este caso, a plazo determinado, se le hace firmar su contrato, ¿no? Y ahí se consigna el tiempo, digamos, de duración del contrato, ¿no? Si el contrato, el plazo del contrato, porque es a plazo fijo, ¿no? Es de duración de 3 meses, entonces el periodo de prueba máximo será 15 días calendario. Puedo poner 10 o 15 días calendario, ¿no? Cuando el contrato tiene una duración de 3 meses, ¿no? Cuando el contrato tiene una duración de 6 meses, ¿no? Es decir, el contrato a plazo fijo del servidor de actividad complementaria tiene una duración de 6 meses, el periodo de prueba será máximo de un mes calendario. Entonces, ahí, digamos, se consigna en el contrato, ¿no? Contrato, duración del contrato, plazo, 6 meses, ¿no? Plazo del periodo de prueba, ¿no? Como es un contrato de 6 meses,
le pongo un mes calendario, plazo del periodo de prueba. En el caso de que los contratos a plazo fijo de los servidores de actividades complementarias sea mayor a 6 meses, el periodo de prueba será hasta 3 meses y no menos de un mes calendario. Aquí, digamos, ya es otro criterio, ¿no? El periodo de prueba puede ser máximo 3 meses, ¿no? Y no menos de un calendario. Es decir, de 1 a 3, en ese rango, ¿no? Si tengo un contrato que dura más de 6 meses, ¿no? Supongamos que sean 8 meses, el plazo de contrato a plazo fijo de seguridad complementaria es de 8 meses, entonces, ¿qué tiempo será el periodo de prueba, no? De 1 a 3. Le puedo poner 2, de repente le puedo poner 3 máximo, ¿no? 3 meses de periodo de prueba respecto de un contrato de duración de más de 6 meses, ¿no? En el caso de los servidores de actividades complementarias. Entonces, estas son las reglas o los criterios para poder fijar el tiempo del periodo de prueba según la duración del contrato de actividad complementaria, ¿no? Del servidor de actividad complementaria, que son contratos a plazo fijo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se trata de un contrato a plazo indeterminado para servidores de actividades complementarias, ¿no? El rango de máximo es de 3 meses, ¿no? Lo puedo poner 3 meses. Por aquí me dice la norma, ¿no? Vinculación a plazo indeterminado, a plazo fijo, el máximo es 3 meses, ¿no? Aquí también se juega con el tiempo de máximo 3 meses, ¿no? Solo que se, consiguen aquí periodos distintos respecto de la duración del contrato, ¿no? Según la duración del contrato. La renovación o ampliación del plazo antes de que se vence el contrato no requiere establecer un nuevo periodo de prueba. Y esto es lógico, ¿no? O sea, eh, si por ejemplo en el primer caso, ¿no? Contratos con una duración de hasta 3 meses, el periodo de prueba será de máximo de 15 días, supongo que sean 15 días, y yo, servidor de actividad complementaria, ya superé los 15 días, entonces me renuevan el contrato, entonces ya no tendría sentido que en ese nuevo plazo de renovación, de nuevo me evalúen por periodo de prueba, porque yo ya superé el periodo de prueba en este mismo contrato. Lo mismo ocurriría en el escenario B, ¿no? El plazo de periodo de prueba es un mes, ¿no? Cuando el contrato dura 6 meses, entonces si ya transcurrió un mes y superé el periodo de prueba, entonces el contrato se me renueva, ya no tendría sentido que de nuevo me vuelvan a evaluar, ¿no? Por eso que aquí lo que se señala es que la renovación o ampliación del plazo del contrato antes de que se haya vencido el mismo no requiere establecer un nuevo periodo de prueba. El periodo de prueba solamente se da por una única vez en el marco de un vínculo laboral. Esa es la idea con respecto a las reglas o criterios que se han implementado para el periodo de prueba de servidores de actividades complementarias. ¿Qué sucede en el periodo de prueba en la contratación temporal, ¿no? En los casos en que un servidor civil deje un puesto temporalmente por cualquier causal, ¿no?, establecida en la ley o reglamento, se podrá realizar una contratación temporal, establecida en el artículo 84 de la Ley de Servicio Civil, de manera directa y a plazo fijo, ¿no? Es decir, la contratación directa. Los contratos no pueden tener un plazo mayor a 9 meses, ¿no? Pueden renovarse por una sola vez antes de su vencimiento, hasta por un periodo de 3 meses, ¿ok? Máximo puede ser 12 meses, un contrato temporal o contratación directa, ¿no? Cumplir el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario, ¿no? El personal contratado bajo esta modalidad no pertenece al servicio civil de carrera, ¿no?, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Servicio Civil. Es decir, que si bien son servidores también bajo el nuevo régimen de servicio civil, no son de carrera, ¿no?, son de contratación temporal. Es aplicable el plazo establecido en dicho artículo para el supuesto del artículo 73 de la Ley de Servicio Civil. Asimismo, se utiliza la contratación temporal a que se refiere el artículo 84 en los supuestos de término de servicio civil mientras dure el concurso para cubrir el puesto. Bueno, que es lo lógico para que, digamos, no se perjudique el área, ¿no?, por una persona que ha renunciado, ¿no?, o que dejó, digamos, el puesto vacante. Es lógico o razonable que se contrate de manera temporal a alguien, ¿no?, para que cubra esa función. La contratación temporal para los casos de suspensión señalados precedentemente y previstos en el artículo 47 de la ley
así como en los casos de incremento extraordinario y temporal de actividad se sujeta a las reglas de ese artículo, ¿no? Bueno, esas son las razones por las cuales se puede contratar temporalmente un servidor civil, ¿no? Cuando sea, digamos, casos de incremento extraordinario y temporal de actividades, se puede contratar de manera temporal, ¿no? A este tipo de, o esta figura de contratación, ¿no? Y aquí el periodo de prueba para ellos, ¿no? El periodo de prueba es aplicable a la contratación temporal cuando la misma sea igual o exceda de los 6 meses y tiene una duración de un mes calendario, ¿no? En este caso, ¿no? Para la contratación temporal, ¿no? En cuanto al periodo de prueba, aquí lo que me señala es que el periodo de prueba va a ser aplicable a ellos, ¿no? Cuando la contratación temporal dure o su duración sea igual o exceda los 6 meses, ¿no? Y tenga una duración a un mes calendario. Es decir, si tengo un contrato temporal y este es de duración de 6 meses, entonces aplico el periodo de prueba, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de periodo de prueba? Un mes, ¿no? Si son, digamos, si dice igual o exceda los 6 meses, ¿no? Puede ser, decir, a partir de 6 meses. El contrato temporal dura, digamos, desde 6 meses, ¿no? 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? El máximo es 12, ¿no? En el tema de contratación temporal, ¿no? El periodo de prueba es de un mes calendario. Lo que me lleva a interpretar a que si el contrato temporal es de un periodo menor a 6 meses, es decir, supongamos que un contrato temporal tenga como plazo de duración, ¿no? Se consigna ahí en el documento, 4 meses, entonces no aplicaría periodo de prueba. Es lo que concluiría, ¿no? Porque aquí me dice, oye, si tu contrato temporal dura, digamos, desde 6 meses, es decir, entonces el periodo de prueba va a ser de un mes calendario. Pero si dura menos, entonces no hay periodo de prueba, es lo que entiendo. Porque no regula aquí un supuesto en el cual, digamos, se dé el escenario de que el contrato temporal, cuando es menor a 6 meses, cualquier periodo de prueba se va a aplicar. Entonces, como no hay una regulación, entendería que no hay un periodo de prueba específico para aquellos contratos temporales que duren menos de 6 meses, ¿no? Pero para aquellos que duran más de 5 meses, es decir, de 6 meses, el periodo de prueba ha sido considerado de un mes calendario para aquellos servidores que sean contratados bajo la figura de contratación temporal o contratación directa. Entonces, esta es la regla de periodo de prueba para este tipo de contratación, ¿no? Que, digamos, es algo similar a las anteriores, ¿no? Era periodo de prueba de actividades complementarias, periodo de prueba de carrera, y también para el caso de los directivos, ¿no? Periodo de prueba durante el traslado al régimen de servicio civil, ¿no? ¿Cómo es el tema del traslado? Recordamos que esto vimos en sesiones anteriores, ¿no? ¿Quiénes podían trasladarse al nuevo régimen? Podían trasladarse, digamos, todos aquellos que, digamos, que se encuentran prestando servicios en la entidad, sea bajo el 16728 CAS o en la administración pública, ¿no? Ellos podían trasladarse de manera voluntaria. En especial los 166 y 728, ¿no? ¿Qué pasa si ellos deciden no trasladarse al nuevo régimen, no participar de los concursos para poder vincularse? Entonces permanecen en su régimen, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese caso. Para el caso de los CAS sí se les exigía cuando eran temporales, ¿no? Por cuanto los contratos CAS terminaban y, digamos, eran a plazo fijo, entonces ellos buscaban la indeterminación y eso lo podían encontrar bajo un nuevo régimen, pero al salir ya, digamos, la norma de la ley 31131 que regula la indeterminación para los CAS, entonces me parece que ahí se redujo un poco el incentivo para que esto se traslade, ¿no? Pero el incentivo que quedaría sería con respecto a los beneficios, ¿no? En el nuevo régimen pueden obtener CTS, pueden obtener aguinaldo equivalente a una remuneración, no pueden hacer carrera, etcétera, ¿no? Entre otros beneficios. Entonces, el escenario previo aquí era que habían concursos públicos de traslado,
en una entidad, ¿no? La entidad privada su CPE ya podría iniciar los concursos públicos de traslado al nuevo régimen de servicio civil, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía cuando supongamos que un CAS de una entidad que ya se encuentra bajo el nuevo régimen, es decir, con CPE aprobado, postulaba a un puesto, ¿no? Ahí en la misma entidad bajo el nuevo régimen y ganaba? Entonces, era un concurso público para el traslado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí con el periodo de prueba, ¿no? ¿Se le aplicaba el periodo de prueba a ellos o no? La respuesta es que no, se les exoneraba del periodo de prueba. Todo aquel servidor civil, ¿no? Bajo cualquiera de estos regímenes laborales 276, 728, CAS, ¿no? Que cumplían el requisito previo para participar en el concurso público de traslado. El requisito previo, ahí era, digamos, tener vínculo laboral al 5 de julio de 2013, ¿no? Entonces, a este tipo, digamos, de servidores que cumplían ese requisito previo, ¿no? Está trabajando para el Estado, de vínculo laboral, ¿no? Una entidad pública a esa fecha, podían participar en estos concursos, ¿no? Y si ese servidor civil ganaba, ese servidor CAS ganaba el concurso, entonces no podría ser objeto de periodo de prueba, ¿no? Por eso aquí lo que se menciona es ello, ¿no? Los servidores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y CAS que ganen los concursos públicos, ¿no? Para el traslado y opten voluntariamente el traslado al nuevo régimen, no se encuentran sujetos al periodo de prueba previsto en la Ley Civil y en su reglamento. Entonces, habíamos visto en qué supuestos no se aplica el periodo de prueba. Este es uno de ellos, ¿no? Aquí sí no se aplica el periodo de prueba para servidores civiles, ¿no? Que digamos, se han trasladado voluntariamente al nuevo régimen. Consulta, ¿no? Aquí, ¿qué pasa con una persona que siempre ha trabajado para el privado? Soy 728, me privado una empresa privada, supongo que trabajo en una empresa privada, ¿no? Me animo a postular al nuevo régimen, un concurso público abierto, no para el traslado, y gano. La pregunta es, ¿se me aplica el periodo de prueba? La respuesta es sí, porque no estás en este escenario, no estás en este supuesto. Este supuesto de de los servidores bajo régimen de 286, 728 y CAS, parte de la premisa de que trabajen para el sector público. Uno. Dos, que tengan vínculo laboral al, digamos, al 5 de julio de 2013, ¿no? Para que puedan participar de este concurso público para el traslado al régimen del servicio civil, ¿no? Entonces es un concurso más que nada cerrado para el Estado, ¿no? Y en ese caso sí, pues sí podías postular, ganar, ¿no? Como CAS, en el concurso público para el nuevo régimen, pero no se te aplicaba el periodo de prueba porque existía una regulación en este caso. Entonces esa es la idea, ¿no? Un beneficio adicional, por así decirlo, para aquellos que quisieran pasar al nuevo régimen, ¿no? Te pasas al nuevo régimen, ok, vas a tener más beneficios, no vas a tener periodo de prueba, ¿no? Pero vas a tener más beneficios, entonces como que por ahí, digamos, el incentivo todavía se mantenía para que los CAS, ¿no? En este caso, y también los 276, ¿no? Porque 728 me parece que hay un incentivo un poco menos, ¿no? Pero más para los CAS y los 276 para poder promover su vinculación al nuevo régimen de servicio civil, ¿no? De hecho, no tendrían periodo de prueba porque, digamos, sería un concurso público cerrado para el Estado, en este caso los concursos para el traslado. No tendrían periodo de prueba si es que estos ganan los concursos y optan voluntariamente por su traslado. Entonces, esa es la idea con respecto a el caso de los servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? De carrera, ¿no? Etcétera, ¿no? La actividad privada, sí, pues el que siempre trabajó en el privado, a ese sí le aplicaríamos periodo de prueba porque no está en este supuesto como lo había comentado. Y el resultado del periodo de prueba, ¿no? Superado el periodo de prueba, el vínculo entre el servidor civil y la entidad se presume indeterminado. Para el caso de los servidores civiles de carrera, por ejemplo, con excepción de los casos previstos en la ley de servicio civil, en el reglamento o normas especiales que regulen la actividad de la entidad, ¿no?
Esta figura comúnmente se presentaba en el 276, también en el 728, ¿no? ¿Qué pasaba si yo superaba mi periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Entonces ya adquiría la estabilidad, la indeterminación, ¿no? Hay una regla general en el derecho laboral, ¿no? Privado más que nada. En el público también se veía esto con el 276, ¿no? Digamos, pasado un determinado tiempo, ¿no? Supongamos, en este caso no era periodo de prueba, sino era el tema de un año, desempeñando las funciones permanentes, un servidor contratado y adquiría la estabilidad, ¿no? En este caso funciona de manera similar, ¿no? Superado el periodo de prueba por parte del servidor, es decir, en los casos en los cuales se aplique el periodo de prueba, superado el mismo, el vínculo entre el servidor y la entidad se presume indeterminado, ¿no? Como regla general, con excepción de aquellos casos previstos en la ley civil o en el reglamento o normas especiales que regulan la actividad de la entidad. Es decir, el periodo de prueba no solamente aplica para vinculaciones de carácter indeterminado, sino también habíamos visto para el caso de contrataciones a plazo fijo, ¿no? El ejemplo claro de hecho está acá, ¿no? Los seguidores de actividades complementarias, ¿no? Aquí me dice, el periodo de prueba es 3 meses, ¿no? No podrá ser menos de 3 meses, se trata de vinculación a plazo indeterminado a plazo fijo. Es decir, hay dos tipos de vinculación, ¿no? Para ellos, a plazo indeterminado a plazo fijo. ¿Qué pasa si, supongamos que el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no? Pues es el máximo, para un servidor de actividad complementaria a plazo indeterminado. Superado el periodo de prueba de 3 meses, adquiere la indeterminación. Se ratifica su indeterminación, o se confirma o se consuma su indeterminación, ¿no? Pero ¿qué pasa para el servidor de actividad complementaria que es contratado a plazo fijo, ¿no? Entonces su vinculación va a terminar con el periodo de 3 meses, ¿no? Es decir, no necesariamente va a adquirir la indeterminación. Por eso es que aquí lo que se dice es que cuando se supera el periodo de prueba, ¿no? El vínculo se presume indeterminado solamente en aquellos casos en los cuales se tiene que dar esa figura o se da esa figura, ¿no? Es decir, si mi contrato, yo postulé un puesto que era de carácter indeterminado, ¿no? Ok, me someto al periodo de prueba, pues, ¿no? Y para ganar esa indeterminación tengo que superar el periodo de prueba. Pero hay puestos en los cuales uno postula y el puesto es a plazo fijo. Entonces, supero el periodo de prueba del puesto a plazo fijo, la consecuencia no es la indeterminación, sino la consecuencia es la renovación del contrato y sigo siendo de plazo fijo. Es por eso que aquí, cuando se señala que superó el periodo de prueba, el vínculo entre el servidor civil y la entidad se presume determinado, solamente para aquellos casos cuya contratación ha sido considerada como tal, con excepción de los casos previstos en la ley civil. ¿Cuál es la excepción? Las contrataciones a plazo fijo, ¿no? Reguladas tanto en la ley civil y en el presente reglamento o normas especiales que regulan la actividad de la entidad. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser las contrataciones directas, ¿no? Las contrataciones temporales, que también son a plazo fijo. Entonces, si supera el periodo de prueba, ¿no? Aquí, ¿cuál era el periodo de prueba en ese caso? Era un mes, ¿no? Supongamos que supere ese mes, no adquiero la indeterminación, por cuanto la naturaleza de la contratación ha sido temporal, no ha sido indeterminada. Entonces, por ahí es la idea, ¿no? La conclusión es que si la naturaleza del vínculo del contrato es indeterminado y yo supero el periodo de prueba, entonces ya soy indeterminado, ya confirmo mi indeterminación. Pero si la naturaleza de contratación ha sido a plazo fijo o a plazo temporal y yo supero el periodo de prueba, la consecuencia no es la indeterminación, sino la consecuencia es que sigo siendo plazo fijo, pero, digamos, el contrato puede irse renovando. Entonces, esta es la idea con respecto a los resultados del periodo de prueba, ¿no? Y qué sucede cuando se supera el periodo de prueba, ¿no? Lo que vimos hace un momento en el tema del flujograma, que estaba por aquí. Superar el periodo de prueba, ¿no? Se da o la prórroga del contrato o la desvinculación. Entonces, ese es, digamos, el resultado de la evaluación del mismo, ¿no? Prórroga el contrato en el caso que sea plazo fijo, o se ratifica la indeterminación en caso sea plazo indeterminado, y si no se supera, la consecuencia jurídica es la desvinculación y la posterior comunicación al servidor sobre dicho resultado. Entonces, este es, digamos, las reglas, hemos visto el día de hoy las reglas del periodo de prueba,
¿no? Así a poco al detalle, ¿no? Referente a la regulación de la ley de servicio civil, ¿no? Sobre esta figura, ¿no? De hecho, hay informes técnicos también de Servir que se pronuncian sobre esto porque pueden haber casuísticas, ¿no? Así a lo largo de la sesión se me han ocurrido ahí sí algunos casos, ¿no? Que los he compartido, ¿no? De acuerdo a la experiencia que he tenido, pero en el marco de la administración pública, sí, pues a través de las consultas pueden eh, formular los operadores administrativos, ¿no? Y algunas casuísticas que tengan sobre el tema del periodo de prueba. Entonces, con esto hemos terminado la sesión número 8 y también hemos terminado el módulo 2 de esta especialización, ¿no? Lo que queda es esperar si tienen alguna consulta o duda sobre el tema que hemos visto el día de hoy o también sobre los temas en general que hemos abordado a lo largo de este módulo segundo en estas 8 sesiones, ¿no? Cualquier consulta que tenga relacionada a las mismas las pueden formular a través del chat, ¿no? O de repente hay un micrófono, ¿no? A lo que quede el tiempo, en estos minutos finales, para poder culminar el día de hoy. Entonces, quedo atento a cualquier consulta o duda que tengan o comentario, ¿no? Sobre los temas que hemos visto el día de hoy y también en las sesiones pasadas, ¿no? Para poder, digamos, absolverlos de ser el caso. Quedo atento al chat, entonces, si por ahí pueden formular algunas consultas que puedan tener. Una consulta o duda que tengan, ¿no? Con esto ya terminamos el módulo segundo de esta especialización. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, Janet, por tu comentario. Sí, ¿algún consulta, duda o comentario adicional que puedan tener? Bien, si no hay un comentario adicional sobre el tema, los temas que hemos visto hoy y también en las sesiones pasadas, solamente comentarles que espero haya quedado claro todas las temáticas que hemos abordado a lo largo de este módulo segundo, ¿no? Espero poder haber sido claro digamos, en las sesiones que hemos tenido, ¿no? Espero haya podido contribuir también a coadyuvar a los conocimientos que ustedes ya vienen manejando, teniendo en este ámbito de la administración pública, ¿no? De hecho, toda especialización siempre es buena llevarla, siempre es bueno capacitarse cada cierto tiempo, ¿no? Sobre estas materias, ¿no? Más sobre estos temas nuevos que implican la implementación del nuevo régimen de servicio civil, ¿no? Espero también haber contribuido a la noción que hayan podido tener sobre este nuevo régimen, ¿no? Que continúe impulsándose para que, digamos, sea una solución la reforma del servicio civil en el ámbito de la situación laboral de los trabajadores del sector público, ¿no? Creo que eso es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y digamos, siempre, siempre contribuir también, ¿no? Como servidores públicos del Estado, ¿no? A que eh, se revalorice, ¿no? El rol que tiene el servir como ente rector del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos, ¿no? Entonces, queda agradecerles también su atención, ¿no? En estas 8 sesiones que hemos tenido, ¿no? En este módulo segundo, y nada, ya será, digamos, para una siguiente oportunidad, ¿no? De hecho, en todas las presentaciones les he dejado mi correo electrónico, cualquier consulta o duda que puedan tener, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Que nos involucran en el ámbito de la administración pública, ¿no? Yo presto a poder ayudarlos, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿no?
Y bueno, ahí ya dejo de compartir. Bueno, entonces ya será conmigo esta otra oportunidad, ¿no? Espero haya quedado todo claro en realidad, ¿no? Sobre lo que hemos visto en estas sesiones del módulo 2 y desearles un buen fin de semana largo, ¿no? Porque ya no nos vamos a ver, ¿no? Es la oportunidad, como les comento, y bueno, que tengan buenas noches y muchas bendiciones para todos, ¿no? Saludos también. Dejo a cargo de la encargada sobre los minutos finales. Buenas noches.